Hace un tiempo tuve un sueño. No sé si fue solamente un sueño o una de esas experiencias que se quedan viviendo dentro de uno como si hubieran ocurrido en otro plano, en otro tiempo o en otra dimensión. Hay sueños que se olvidan al amanecer, se deshacen como neblina apenas abrimos los ojos, pero hay otros que no. Hay sueños que no se van, sueños que dejan una sensación extraña en el pecho, como si algo en ellos fuera más real que muchas cosas que vivimos despiertos. Y este fue uno de ellos. Recuerdo que yo estaba en una casa campestre, una casa grande, silenciosa, serena, moderna. No había ruido de ciudad, no había prisa, no había carros, no había voces lejanas interrumpiendo el aire. Yo estaba en el segundo piso. Frente a mí había una puerta vidriera que daba hacia una especie como de balcón interior, con un pasamanos desde el que uno podía asomarse y mirar hacia el primer piso, donde se veía como la parte de atrás de la casa, que era pura zona verde. Pero mi atención no estaba dentro de la casa, mi atención estaba afuera, porque afuera la noche era distinta. Era una noche profundamente azul, no negra ni gris, era azul. Un azul intenso, elegante, vivo. Un azul rey inmenso y sagrado, como si el cielo hubiera sido pintado a mano por una conciencia amorosa, y las estrellas brillaban con una claridad imposible. No eran estrellas lejanas y frías, parecían más bien como ojos encendidos, testigos silenciosos de algo que estaba a punto de suceder. Todo estaba en calma, pero no era una calma vacía, era una calma expectante, como cuando el universo contiene la respiración antes de pronunciar una verdad. Yo miraba hacia afuera y sentía que algo estaba por pasar. No sabía qué, no podía explicarlo, pero lo sentía. Y entonces ocurrió. Escuché una frase que no oí con mis oídos. No vino del viento, no vino de una persona, no vino de ningún lugar visible. Yo lo escuché dentro de mi mente, como un mensaje telepático, como una certeza que no necesitaba explicación, como una voz sin sonido que aún así lo llenó todo. Y la frase decía: cuando el azul de la tierra se iguale con el azul del cielo, comenzará la ascensión. Recuerdo el impacto de esas palabras dentro de mí. No sentí miedo, no sentí alarma, no sentí amenaza. Sentí una especie de reverencia, como si acabara de escuchar una ley antigua, una ley del alma, una ley del universo, algo que siempre había estado escrito, esperando el instante preciso para revelarse. Miré entonces hacia la tierra y ahí fue cuando empezó. Al principio fue sutil, tan sutil que si uno hubiera estado distraído, tal vez no lo habría notado, pero en el sueño yo estaba completamente presente. Cada sentido mío estaba abierto. Cada fibra de mi conciencia estaba mirando. La tierra comenzó a palpitar, sí, a palpitar como un gran corazón. No temblaba con violencia, ni se quebraba, no había caos, ni había destrucción. Era un latido profundo, inmenso, sereno, como si el planeta entero estuviera vivo de una manera que nunca antes habíamos comprendido. Plum. Y con ese latido surgía una luz. Plum. Y la luz se expandía. Plum. Y toda la superficie parecía responder como un organismo despierto. No era una luz agresiva, no era una explosión, ni era un destello que hiriera la mirada. Era una luz viva, una luz con intención, una luz que parecía salir del alma misma del planeta. La tierra era verde, pero con cada latido comenzaba a teñirse de azul. Era como una luz azul, y no fue de golpe,
eso fue poco a poco, como si cada palpitar le estuviera recordando su verdadero color, como si cada pulso fuera una llamada, como si el planeta, después de siglos de silencio, estuviera despertando de un sueño larguísimo. Plum. Un resplandor azul aparecía entre los campos, las montañas, los árboles, los mares. Venía como de adentro y la tierra cada vez se iluminaba un poco más. Plum. El azul se extendía por la superficie. Plum. La tierra ya no parecía solamente materia, parecía conciencia. Y mientras eso sucedía, yo sentía una alegría extraña, difícil de describir. No era euforia, ni era emoción nerviosa. Era una esperanza profunda. Como si una parte muy antigua de mí ya supiera que ese momento iba a llegar. Como si mi alma reconociera la escena. El azul seguía creciendo. Ese brillo seguía creciendo. Cada latido lo intensificaba más. La noche entera parecía entrar en un estado de armonía. El aire estaba quieto pero lleno. Las estrellas no parpadeaban al azar. Parecía que observaban. Parecía que todo el cosmos se había detenido para contemplar el nacimiento de algo nuevo. Y entonces lo vi. Llegó un momento en el que el azul de la tierra se volvió idéntico al azul del cielo, no parecido ni cercano, idéntico. El planeta y el firmamento ya no se diferenciaban por color, sino por forma. Y durante un instante sagrado, cielo y tierra parecieron ser como una sola cosa, como si lo de arriba y lo de abajo, lo invisible y lo invisible, lo humano y lo divino finalmente hubieran recordado que nunca estuvieron separados. Y en ese instante exacto comenzó la ascensión. No hubo trompetas aterradoras, no hubo castigo, ni hubo fuego cayendo desde ninguna parte. Hubo expansión, hubo revelación, hubo una sensación inmensa de apertura, como si una puerta invisible se hubiera abierto alrededor de toda la humanidad. Y entonces escuché una voz. Era la voz de una mujer madura. No una voz muy anciana, sino una voz madura, serena, educada, amable, profunda, tierna. Era una voz con dignidad, una voz que no imponía, pero que era imposible ignorar. No hablaba deprisa, no hablaba con dramatismo, no necesitaba impresionar a nadie. Cada palabra que pronunciaba llegaba con una claridad perfecta. No gagueaba, no se equivocaba, como si estuviera hecha para acariciar la conciencia. Y en lo más hondo de mí sentí algo muy fuerte. Sentí que esa voz era la voz de la tierra, la voz de la madre, la voz del planeta vivo, la voz de esa inteligencia amorosa que nos había sostenido durante milenios, incluso cuando no sabíamos escucharla. Esa voz me dijo, no sé si a mí o si este mensaje le habrá llegado a otras personas, pero yo escuché dentro de mí, han llegado al umbral. Y cuando escuché eso entendí que nada volvía a ser igual. La voz comenzó a describir lo que estaba ocurriendo, no como quien anuncia una catástrofe, sino como quien acompaña a sus hijos en el nacimiento de una nueva etapa. Dijo que la ascensión no era un premio para unos pocos ni un castigo para otros. Dijo que era una apertura de conciencia. Dijo que la tierra no estaba destruyendo a la humanidad, sino invitándola a recordar quiénes éramos antes del miedo, antes de la separación, antes de creer que estábamos solos, antes de pensar que la materia era todo lo que existía. La voz decía que muchos habían vivido dormidos, no por maldad, sino por olvido. Habían olvidado que todo está unido, habían olvidado que cada pensamiento deja huella. Habíamos olvidado que el amor no es una emoción débil, sino una frecuencia creadora. Pero ahora, el olvido comenzaba a disolverse,
Y en ese momento el sueño cambió, o tal vez se expandió, no lo sé. Ya no estaba solamente observando la tierra azul bajo el cielo azul. Ahora estaba sintiendo que mi propia forma comenzaba a cambiar. No sentí que mi cuerpo muriera, no sentí dolor, no sentí ruptura. Yo sentía mucha alegría y era una alegría que no se comparaba con ninguna otra que hubiera sentido hasta este momento. Sentí ligereza, como si de pronto mi identidad dejara de estar encerrada en los límites físicos de siempre. A ver, es como explico. Yo seguía siendo yo, pero también era más. Era presencia, era conciencia, era energía. Y supe sin necesidad de que nadie me lo explicara, que en ese nuevo estado podíamos movernos de formas distintas. Podíamos desplazarnos sin peso, podíamos atravesar espacios sin esfuerzo, podíamos aparecer donde nuestra intención nos llevara. No era escapar del mundo, era habitarlo de otro modo. Entonces comprendí otra parte del mensaje. La ascensión no nos apartaba de quienes aún seguían viviendo en una conciencia más densa. Al contrario, nos permitía acompañarlos. Nos convertía en una especie de presencia luminosa capaz de inspirar, de sostener, de consolar, de despertar, como si la nueva humanidad no ascendiera para irse lejos, sino para servir mejor. Y entonces vi una escena. En ese sueño, que para mí no fue sueño, sino que más bien fue una visita tal vez al futuro o a otra dimensión, vi la siguiente escena. Afuera de una universidad había 3 chicas conversando, 3 muchachas. Era una escena simple, cotidiana, hermosa por su sencillez. No estaban rezando ni estaban invocando nada. Estaban de pie, conversando afuera de la universidad. No estaban buscando señales del cielo, solo conversaban, solo hablaban. Tal vez de sus vidas, de sus miedos, de sus sueños, tal vez de sus amores o tal vez de sus incertidumbres, no lo sé. Y yo, siendo esa presencia de energía, me acerqué, no con invasión ni con fuerza, ni con dominio. Me acerqué con suavidad, como una brisa consciente, como una luz inteligente, como una ternura hecha vibración, y entré en el vientre de una de ellas. No fue algo oscuro ni posesión, fue una chispa amorosa, un toque de conciencia, una semilla de luz, así lo sentí. Y en ese mismo instante, sin que ella pudiera explicarlo, cambió el gesto. Ella sonrió, de hecho, se dobló como de risa, como que sentía una emoción fuerte de alegría. No fue una risa social ni una sonrisa automática, fue una sonrisa verdadera, como si algo dentro de ella hubiera recordado la belleza de estar viva, como si una pequeña puerta interior se hubiera abierto, como si por un segundo hubiera sentido que todo iba a estar bien. Entonces entendí, en aquel nuevo estado podíamos tocar los corazones sin imponernos, podíamos rozar las conciencias, sembrar paz, podíamos inspirar decisiones, podíamos acercar a los seres humanos a su versión más amorosa. No se sentía como una idea de controlar a nadie, se sentía como si solo ofreciéramos luz y cada persona desde su propia libertad decidía qué hacer con ella. La voz de la tierra seguía hablando. Dijo que durante mucho tiempo, demasiado tiempo, la humanidad había confundido poder con dominio. Había confundido progreso con velocidad, que habíamos confundido conocimiento con acumulación de datos, que habíamos confundido éxito con separación. Pero en la nueva frecuencia esas confusiones comenzaban a caerse, porque al ascender, los seres humanos ya no podían sostener ciertas vibraciones sin sentirlas ajenas. La crueldad se volvía pesada, la mentira se volvía insoportable, la manipulación se volvía visible, la violencia ya no parecía fuerza sino enfermedad del alma, y por eso el mundo empezaba a cambiar, no mágicamente como en un truco vacío, sino mágicamente como florece una semilla que por fin recibió luz.
La tierra después de la ascensión se veía distinta. Es que eso simplemente no fue un sueño. Estoy casi seguro. La tierra era más brillante, sí, pero no de una manera artificial. Brillaba como brillan las cosas cuando están en armonía con su esencia. Los árboles parecían más vivos, los ríos parecían cantar, el aire tenía una transparencia nueva. Los colores no eran solo colores, eran estados de conciencia. El verde era descanso, el dorado era sabiduría, el blanco era silencio y el azul era unión. Las ciudades también cambiaban. Pude ver todo eso, no porque desaparecieran de un momento a otro, sino porque el corazón de quienes la habitaban era otro. La gente caminaba sin esa dureza en el rostro que durante siglos pareció normal. Había más calma en los ojos, más presencia, más escucha. Las conversaciones eran distintas. Ya no se hablaba solo para responder, se hablaba para comprender. Muchos sintieron vergüenza al recordar cuánto daño habían causado, pero no una vergüenza destructiva, más bien una vergüenza luminosa, capaz de transformarse en responsabilidad. Claro, muchos lloraron, pero no diría que de tristeza. Era un sentimiento diferente. Contenía también como agradecimiento. No lo sé explicar. No lo sé explicar con palabras humanas. Lloraron al darse cuenta de cuánto amor habían negado por miedo, cuánto habían pospuesto el abrazo, cuánto habían callado la verdad del corazón por encajar, cuánto tiempo habían vivido desconectados de lo sagrado. Y sin embargo, en ese nuevo estado, el juicio no tenía el mismo peso. Había claridad, sí. Había consecuencias, sí. Pero por encima de todo, había comprensión. La humanidad entera parecía salir de una larga noche interior. Y hubo algo que me conmovió profundamente en este sueño. Los niños. Los niños parecían reconocer la nueva tierra mucho más rápido que los adultos, como si para ellos no fuera extraña, como si siempre hubieran sabido que el mundo podía sentirse así. Corrían, reían, miraban el cielo con naturalidad. No estaban sorprendidos como nosotros, estaban aliviados. Los animales también estaban en paz. No había esa tensión de supervivencia multiplicada por el miedo humano. Las aves volaban bajo sin temor. Los perros se acercaban a la gente con confianza. Incluso el viento parecía tener una intención amorosa. Y entonces la voz dijo algo que jamás he podido olvidar. No han venido a escapar de la tierra, han venido a aprender a habitarla con conciencia. Esa frase me atravesó, porque en ese instante comprendí que la ascensión no era abandonar este mundo, sino amarlo de verdad. Amarlo tanto que ya no pudiéramos seguir destruyéndolo. Amarlo tanto que ya no pudiéramos vivir unos contra otros. Amarlo tanto que el dolor ajeno se sintiera también nuestro. Amarlo tanto que la espiritualidad dejara de ser un discurso y se volviera forma de vivir. En el sueño también entendí que no todos lo vivirían igual. Algunos llegarían preparados por sus prácticas, por su sensibilidad, por su trabajo interior, por sus años de búsqueda. No porque fueran superiores, sino porque ya habían aprendido a soltar parte del ruido. Otros sentirían desconcierto, otros resistirían al principio, otros necesitarían tiempo. Pero la voz no condenaba a nadie. Parecía saber que cada alma tiene su ritmo, que cada conciencia despierta a su manera, que incluso quien se resiste hoy, mañana podría abrirse. Eso me dio mucha paz, porque el sueño no hablaba de elegidos y rechazados. Hablaba de procesos, hablaba de maduración, hablaba de una humanidad entera recordando lentamente su origen luminoso. Yo seguía contemplando todo con una mezcla de asombro y ternura, y en algún momento supe que podía moverme a otros lugares, no con pasos ni con vehículos, sí con intención. Pensaba en un lugar y aparecía en ese lugar.
Y así vi plazas, montañas, mares, escuelas, hospitales, calles de ciudades lejanas, pueblos pequeños, hogares humildes, edificios altos, caminos silenciosos. En todas partes estaba ocurriendo lo mismo, la conciencia se estaba aclarando. Había personas abrazándose después de años de distancia, había familias pidiéndose perdón, había ancianos mirando el amanecer con una serenidad nueva, había jóvenes sintiendo por primera vez que su vida tenía un sentido más allá de producir y consumir. Había seres humanos descubriendo que la ternura también podía ser una forma de inteligencia. Y entonces entendí algo más. Quizás la ascensión no consistía en convertirnos en seres perfectos, quizás consistía en volvernos transparentes. Transparentes a la verdad, al amor, a la compasión, transparentes a la belleza. Seres menos poseídos por el ego y más disponibles por la conciencia. La voz de la tierra habló una vez más y esta vez sonó todavía más cercana. Dijo: siempre he vivido, siempre he sentido, siempre les he hablado, pero el ruido de sus mentes era demasiado fuerte. Ahora pueden escucharme. Cuando yo escuché eso sentí como una tristeza suave, una tristeza diferente, la tristeza de comprender cuánto nos habíamos alejado de la escucha profunda, cuántas veces el planeta habló a través del agua, del viento, de los temblores del alma, de la intuición, del cuerpo, y no entendíamos. Pero esa tristeza se convirtió pronto en gratitud, porque el sueño no era un reclamo, era una invitación a recordar antes del gran cambio, o después de él, o durante él. Eso ya no importaba tanto. Lo importante era recordar que estamos vivos dentro de un ser vivo, recordar que la tierra no es un escenario, sino una conciencia mayor que nos sostiene, recordar que el cielo no está separado del suelo, recordar que el azul de arriba y el azul de abajo alguna vez pueden encontrarse. Y cuando el sueño estaba llegando a su final, volvió aquella imagen inicial, la tierra azul brillante, igual que el cielo azul brillante, ambos respirando como uno solo, y una certeza nació dentro de mí. Tal vez la ascensión no comienza un día lejano en el calendario del mundo, tal vez comienza cada vez que un ser humano deja de vibrar en miedo y empieza a vibrar en verdad. Tal vez comienza cada vez que alguien elige perdonar, cada vez que alguien renuncia al daño pudiéndolo hacer, cada vez que alguien ayuda sin buscar recompensa, cada vez que alguien escucha su alma por encima del ruido, cada vez que alguien vuelve a mirar al cielo con asombro. Tal vez la gran ascensión no sea un espectáculo para impresionar a la mente, tal vez sea un llamado silencioso para despertar el corazón. Y entonces desperté, pero no desperté igual. Abrí los ojos y durante unos segundos no supe si estaba de este lado o todavía en ese otro espacio del sueño. La sensación era demasiado viva, demasiado hermosa, demasiado nítida para haber sido solo una invención sin sentido. Y aunque estaba de vuelta en este mundo, algo del otro mundo se quedó conmigo. Desde entonces no he dejado de preguntarme si aquel sueño fue solo un sueño o si fue una forma simbólica, amorosa y misteriosa de mostrarme algo. No sé si la ascensión ocurrirá exactamente así. A mí me encantaría, me pareció más hermoso que cualquier cosa que hubiera vivido. No sé si la tierra latirá de verdad ante nuestros ojos. No sé si veremos el azul del planeta igualarse con el azul del cielo, pero sí sé algo. Sé que la humanidad necesita volver a soñar con su parte luminosa. Necesita imaginar un futuro donde la conciencia sea más fuerte que el miedo. Necesita recordar que la evolución interior también es posible. Necesita creer, aunque sea por un instante, que otra forma de evitar la vida puede nacer. Y quizás por eso tuve este sueño. Y quizás por eso hoy te lo estoy contando. Porque a veces los relatos no vienen a darnos una certeza, vienen a abrirnos una puerta. Y si alguna vez, en una noche profundamente azul,
sientes que el aire guarda silencio. Si alguna vez miras la tierra y sientes que algo en ella está despertando, si alguna vez tu alma escucha una voz antigua y amorosa decirte que el momento se acerca, recuerda estas palabras. Cuando el azul de la tierra se iguale con el azul del cielo, comenzará la ascensión. Y tal vez en ese mismo instante comprendas que la ascensión no era el fin del mundo, era el comienzo del verdadero despertar. Despertar no siempre es cómodo, pero siempre es necesario.